quienes son dos funcionarios que estoy señalando por corrupción, extorsión o cohecho. Fraude y extorsión. Aguacatero defraudado en Michoacán denuncia extorsión de funcionarios de la Fiscalía Estatal. Querían un moche a cambio de lograr justicia por el robo millonario que sufrió. Tenemos su testimonio. Destituyen a fiscal. El Congreso de Morelos destituyó a Uriel Carmona como fiscal estatal por solicitud de la gobernadora, tras pedir el desafuero del actual diputado federal y exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación. Estados Unidos contra cárteles. En un memorándum, la nueva fiscal general de Estados Unidos ordenó a su personal eliminar a los cárteles de la droga y organizaciones criminales, deteniendo a los líderes y promoviendo la pena de muerte en su contra. No puede salir libre una mujer que le metió 14 puñaladas a una niña menor de edad y decir que tiene derecho porque es menor de edad. Justicia para Valentina. Familiares de la joven atacada con cuchillo por otra joven influencer en Ciudad de México describieron a Milenio lo que están enfrentando ante la gravedad de las heridas que le dejó. Exigen que se haga justicia. Ambas son menores de edad. Tunick en México. El fotógrafo de desnudos neoyorquino Spencer Tunick contó a Milenio que mantiene el sueño de concretar obras en sitios emblemáticos del país, como la zona arqueológica de Teotihuacán o el santuario de la mariposa monarca. Buenas noches, hoy comenzamos con este caso que evidencia que las fiscalías también tienen que atenderse. En Michoacán, la justicia tiene tarifa y se cobra en efectivo. Como ejemplo, el caso de la empresa aguacatera Aburapani, que fue víctima de 2 fraudes millonarios entre el año 2018 y el año 2023. Al denunciarlo, se encontró con 2 funcionarios de la Fiscalía Estatal que le exigieron miles de pesos para resolver el asunto, para llegar a la justicia. Aseguran que entre los que pidieron el moche está el propio fiscal de Asuntos Especiales. La historia es de Emir Castañeda. Vengo a denunciar públicamente a el fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales, adscrito a la Fiscalía General de Michoacán, así como al Ministerio Público René Carlos Espinosa Albarrán, quienes son 2 funcionarios que estoy señalando por corrupción, extorsión o cohecho. Juan Carlos Venegas es el apoderado legal de la productora de aguacate Aburapani SADCB de Uruapan, Michoacán, la cual fue víctima de 2 fraudes millonarios entre el 2018 y 2023, pero que cuando intentó denunciar fue extorsionado. Me pide para levantar la denuncia 200,000 pesos en ese momento. Le expongo que no tengo. Y me dice, bueno, no te preocupes, ¿qué te parece si te apoyo judicializando la carpeta y una vez que pagues, qué te parece si nos apoyas con el 10%? ¿El 10% de cambio? Del monto total de la deuda, 8.2 millones. Entonces el 10% serían 820,000 una vez judicializando. De acuerdo con la empresa, el fiscal de Asuntos Especiales de Michoacán, Jorge Alberto Camacho, ordenó realizar diversos depósitos de dinero en la cuenta del Ministerio Público René Carlos Espinosa Albarrán, supuestamente para agilizar las investigaciones. Primero fueron 10,000, 5,000 pesos en diferentes cuentas. Como prueba de los señalamientos, la empresa conservó los recibos de los depósitos realizados a la cuenta a nombre del Ministerio Público René Carlos Espinosa, entre los que se encuentra uno por 5,000 pesos realizado el 22 de marzo de 2023, otro por 8,000 pesos realizado 5 días después. A mediados de abril de ese año se depositaron 5,000 pesos más y el 3 de junio otros 10,000, pero eso no fue todo. Puedo acreditar depósitos por 73,000 pesos. Más aparte, les he dado 135,000 en efectivo en diferentes momentos. En diciembre de 2024, el apoderado legal de Aburapani se negó a continuar con los pagos, por lo que el fiscal Jorge Alberto Camacho amenazó a través de mensajes de WhatsApp que enviaría las carpetas de investigación sobre los fraudes a otras instancias y escribió: quéjate con quien quieras, no vuelvo a apoyarte en ningún tema. Debido a esta circunstancia, la empresa aguacatera entregó este miércoles en el Senado una solicitud para que las carpetas de investigación por los fraudes de 2018 y 2023 sean atraídas por la Fiscalía General de la República y así librarse de los cobros por obtener justicia en Michoacán.
Hago un llamado al fiscal general de Michoacán, donde le solicito el cese inmediato de estos dos funcionarios, del fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales y del Ministerio Público, René Carlos Espinosa Albarrán, dado que me siento inseguro y lo responsabilizo a ellos si algo me pasa a mí o a mi familia. Para Mili Noticias, Emir Castañeda. Y de lo que pasa en la Fiscalía de Michoacán pasamos a lo que pasó hoy con la Fiscalía de Morelos. Hoy Uriel Carmona, cuando todavía era fiscal de ese estado, solicitó el desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. El documento fue recibido en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federal, a las 5 de la tarde con 40 minutos. Se incluyó una copia de la carpeta de investigación que hay en contra del ex gobernador de Morelos por intento de abuso sexual contra su media hermana Nidia Fabiola. Además, de acuerdo con información de la Fiscalía de Morelos, Cuauhtémoc Blanco también está denunciado por amenazas contra la misma persona, la media hermana, quien fue secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo durante la administración de Blanco como gobernador de Morelos. Por la mañana, la gobernadora Margarita González solicitó al Congreso del Estado la destitución del fiscal Uriel Carmona. La solicitud fue recibida a las 8:30 de la mañana y por la tarde el Congreso votó a favor de removerlo, horas después de que pidió el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Los recursos legales contra Uriel Carmona se remontan hasta agosto de 2023, cuando estuvo preso acusado de encubrir un feminicidio. Fue liberado un mes después. Hoy, momentos después de su destitución, Uriel Carmona conversó con mi compañera en Milenio Televisión, Magda González. Le dijo que no había sido notificado hasta ese momento de la destitución y que se trataba de una persecución política. Consideró que el proceso fue irregular e ilegal. Pues de manera muy grave, pues no me dieron derecho a defenderme, no fui escuchado por el Congreso para dar básicamente pues estas razones, ¿no? Por supuesto que uno quiere seguir sirviendo, sobre todo cuando los resultados han sido positivos. Sin embargo, en el campo de lo político nos ha sido adverso. Espero que no haya una persecución política mayor, porque pues tendría que fabricar cosas en mi contra, ¿verdad? De ser el caso de optar por no promover un medio de defensa, pues seguiré dedicándome a las actividades académicas y profesionales que durante tantos años he ejercido. Minutos después de ser destituido, el Congreso de Morelos, con votación unánime de 20 votos, designó a Edgar Maldonado como el nuevo fiscal de la entidad. Todos los partidos le dieron su respaldo, pero ¿quién es Edgar Maldonado? Antes de ser designado como fiscal, fue consejero jurídico del gobierno actual de Morelos, también consejero jurídico de la campaña de Morena en las pasadas elecciones locales. Tiene 36 años. Él fue quien presentó hace unas semanas las denuncias contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. Esto dijo después de ser designado como el nuevo fiscal de Morelos. Es una oportunidad muy grande para cambiar ese órgano constitucional. Es muy importante transformar y darle un giro positivo para beneficio de la sociedad morelense. Estoy totalmente comprometido en lograrlo. Esta fiscalía trabajará totalmente apegado a legalidad. Si alguna persona cometió un hecho ilícito, esta fiscalía investigará lo conducente. Hay las fiscalías intactas, en donde sí se metió la mano, que fue en el resto del Poder Judicial. ¿En qué va la elección? Hoy la Suprema Corte rechazó las candidaturas que le presentó el Senado después de la tómbola que realizó en sustitución del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que suspendió sus trabajos. En sesión privada, 4 ministros se opusieron a validar la lista. Se necesitaban los 8 votos. Ahora la Corte deberá notificar su decisión al Senado en las próximas horas. A pesar de esta decisión, no pasa nada, pues el Senado será el que envíe directamente la misma lista al Instituto Nacional Electoral, tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, esta acción la confirmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó como intrascendente lo que votaron los ministros y ministras de la Corte. La decisión de la Corte es intrascendente, porque si las valida, está siendo honesta al reconocer que son sus candidaturas. Y si no las valida, está siendo profundamente hipócrita, pero de todos modos son sus candidaturas y las enviaremos al INE. Está la sentencia del Tribunal Electoral. Dice claramente, tórnalas a la Corte. Si la Corte no las valida, tú las mandas como las candidaturas del Poder Judicial al Instituto Nacional Electoral. Así está la sentencia.
Hablando de la Corte, se aplazó una semana la discusión para ver quién tiene la razón sobre la reforma judicial, las suspensiones o seguir con el proceso. Anoche le informé aquí del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que busca dar fin al conflicto que hay entre las resoluciones del Tribunal Electoral y las suspensiones emitidas por jueces federales sobre si se puede o no frenar la reforma judicial. Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreto Ortiz pidieron aplazar la discusión porque aún no termina el plazo para que el Tribunal Electoral entregue el informe sobre este conflicto. El proyecto solo requiere 6 votos de los 11 ministros para ser aprobado. Por cierto, el Tribunal Electoral rechazó repetir las tómbolas para seleccionar las candidaturas a la elección del Poder Judicial. La Sala Superior reconoció que sí hubo errores en los sorteos, principalmente en el del Comité Judicial que hizo el Senado, pero solo se limitaron a pedirles que consideren a las personas en las que se comprobó una irregularidad, pero sin una instrucción para revertir el daño ya hecho. A pesar de que decenas de personas demostraron modificaciones de última hora en las tómbolas que las quitaron de las listas o las sortearon en otros cargos. Entre esas personas está el exsenador panista, exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, Roberto Gil Suart, que fue el último caso en votarse. Con la recausación, como se dice, que se revise pues el asunto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que por ser su amigo, es amigo de Gil Suart, tuvo que abstenerse de participar en este asunto. Morena en el Senado frenó de momento la ley que permitiría a patrones retener parte del salario de los trabajadores para cobrarles a lo chino créditos que deban, créditos de nómina de instituciones financieras. Aunque nadie en el partido guinda, es decir, en Morena, se adjudica el haber revivido esa iniciativa. Sí, la iniciativa ya había sido presentada, de hecho fue votada en el Senado, fue votada en diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento la vetó. La intentaron revivir en este sexenio, ya se las echaron para atrás, pero aquí Moisés Durán encontró el origen de la misma. Ante la polémica causada, ayer, comisiones del Senado aplazaron la discusión de una minuta de la Cámara de Diputados que permitiría a los patrones embargar parte del sueldo de sus empleados que tengan adeudos con bancos e instituciones financieras, una medida que se conoce como cobranza delegada. Además del sueldo, esto se aplicaría en otras prestaciones como aguinaldo y utilidades. Lo curioso es que es una iniciativa que ya había sido vetada hace 3 años. Esta reforma tiene su origen en diciembre de 2018. Cuando los entonces senadores de Morena, Pedro Aces Barba y Miguel Ángel Navarro, la presentaron ante el Pleno. En la minuta que se aprobó en febrero de 2021, se especificaba que los pagos parciales y periódicos de los créditos de nómina con cobranza delegada podían ser del 50%. El dictamen se fue a la Cámara de Diputados y el 17 de marzo de 2022 lo aprobaron con cambios. La cifra a embargar de los salarios y prestaciones de los trabajadores bajó de 50 a 45%. Lo regresaron al Senado. Sin embargo, al día siguiente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la medida. No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. Ahora ya sin el presidente, el tema revivió. La iniciativa que ya no se discutió este miércoles en comisiones del Senado es similar a la presentada por Pedro Aces, ahora diputado federal, y Miguel Ángel Navarro, actual gobernador de Nayarit. De acuerdo con el dictamen obtenido por este espacio, la única diferencia es que ahora bajaron la cantidad a embargar de 45 a 40%. Pedro Aces Barba no ha dicho nada sobre por qué revivió esta reforma, pero ya pidió licencia para estar presente en el Super Bowl del próximo domingo. ¿Se va usted al Super Bowl? No sé todavía, pero si voy, si llegara ahí lo anuncio para que luego no anden con sus pendejadas, que anda aquí, que anda allá. ¿Y el domingo en dónde va a estar ubicado? No sé todavía, pero si voy, ojalá estuviera yo cerca del señor Trump. Como sea, parece ser una reforma que de momento está muerta, pues ni Morena la apoya, mientras que la oposición espera que sea vetada por la presidenta Claudia Sheinbaum. No le veo futuro, no le veo posibilidad. Nosotros no vamos a tomar nunca una decisión contraria a los trabajadores del país. No va a pasar. Pues ya murió. Ya murió. Yo creo que la presidenta podría vetarla. Le hacemos un llamado desde Acción Nacional para que lo vete. Para Milenio Noticias, Moisés Durán.
Durante la supervisión de labores de atención a personas deportadas en el albergue federal Reynosa, Tamaulipas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó que del 20 de enero, cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, al 5 de febrero, ayer, habían sido deportadas más de 10,000 personas desde ese país, 8,119 mexicanos y 2,521 personas de otras nacionalidades, lo que representa un promedio diario de 624 personas deportadas, de las cuales 477 son mexicanos. En comparación con la administración pasada de Estados Unidos, la de Joe Biden, el presidente Donald Trump deporta 15% menos migrantes al día, aunque él presume que están deportando a muchísima gente. Bueno, pues deporta menos que Joe Biden. Además, se aclaró que prácticamente todos los casos de mexicanos deportados no tienen antecedentes criminales, aunque Estados Unidos dice que a todos los deportados son criminales. Así explicaron cómo es que los mexicanos están llegando a los albergues después de recibirlos desde Estados Unidos. He tenido la oportunidad cuando bajan de aviones o bien cuando los ponen en el puente para recibirlos, actos que conmueven el corazón. Cuando han llegado he visto cómo se inclinan y besan el suelo mexicano, besan la tierra de su país. Y en otras ocasiones saltan de gusto levantando los brazos. Pero ¿qué pasa una vez que estas personas llegan a estos centros de atención para que se les proporcione atención y dignidad en su retorno? Lo primero que va a hacer la Defensa Nacional es servirles, por ejemplo, hoy, chicharrón en salsa verde, arroz, frijoles, tortillas. No sabe igual allá, ¿Y qué es lo más importante? Que esa comida tiene sazón de amor. Ahorita me están diciendo que estaba acercándose un autobús con migrantes que fueron retornados. Esperamos tener oportunidad de saludarlos y de darles su carta de repatriación y iniciar este proceso de bienvenidas. Eso en Reynosa. En otro punto de Tamaulipas, en Matamoros, la Guardia Nacional se sigue desplegando en la frontera como parte del acuerdo con Estados Unidos que paró los aranceles durante un mes. Mi compañero Amílcar Salazar recorrió junto con ellos algunas de las zonas usadas por los polleros. Aquí los detalles. Estas son como prendas, como marcas que dejan los migrantes. Estos son como puntos de marcas donde ellos tienen ubicados donde llegan. Conforme se avanza hacia el norte, la brecha se hace más pequeña. El sendero conduce hasta uno de los miles de puntos por los que los traficantes de personas cruzan migrantes a territorio estadounidense. Incluso estos los ocupan como especie de campamentos. Estas es como que se dedican como para espera, para que cuando ya les avisan del momento del cruce. Basura, hieleras y sillas son evidencia. Aquí, las personas en movilidad se esconden de los radares y la vigilancia aérea y marítima de las fuerzas de seguridad que protegen la zona fronteriza. Al final del camino, la corriente es fuerte, pero no imposible de cruzar. Del otro lado está el sueño americano, Brownsville, Texas. En estas brechas comienza la patria, y es precisamente aquí donde han sido desplegados ya 2,000 elementos federales entre guardias nacionales y soldados del ejército mexicano para impedir el trasiego de drogas, trasiego de migrantes, así como impedir que armas provengan de Estados Unidos e ingresen a México. Este jueves llegaron a Tamaulipas 743 guardias nacionales que se suman a los 1,261 efectivos que estaban ya en distintas bases de operaciones, puestos de seguridad y cruces fronterizos desde el martes pasado. No tenemos un tiempo en específico, pero sí ya estamos a partir del 4 de febrero, llegamos desde la madrugada aquí en el estado de Tamaulipas. En Matamoros salieron del 8º Regimiento de Caballería Motorizada. Las blindadas blancas se concentraron para salir a distintos puntos estratégicos. En la zona urbana de la ciudad fueron establecidos puntos de revisión, con énfasis en los principales accesos a la ciudad. El reforzamiento ya se puede ver a las orillas del río, en las brechas y carreteras. Apenas una parte del despliegue histórico de 10,000 efectivos en toda la frontera de México con Estados Unidos. Con imágenes de Alejandro Ansúrez, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez.
Eso en Tamaulipas. En la frontera entre Tijuana, Baja California y San Diego, California, autoridades de ambos países refuerzan los operativos de seguridad. Elementos de la Marina de Estados Unidos continúan con la instalación de alambre de púas a lo largo de la malla divisoria, mientras que en la garita vehicular de San Isidro, elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional realizan inspecciones de forma aleatoria para combatir el tráfico de drogas y cruce irregular de migrantes. Directores de albergues en ambos países consideraron que estas medidas no son las mejores para abordar estas problemáticas. Que nosotros hemos visto sí causan muchas lesiones y pues no van a parar a la migración. Si sabemos que hace un par de días una persona se cayó del muro en Tecate y pierde la vida, entonces la migración va a seguir porque la necesidad está ahí. Los migrantes son personas que están siendo desplazadas, que no vienen a delinquir ni en Tijuana ni en Estados Unidos. Creo que los que deberíamos de perseguir están en otras partes, no van a estar en la frontera ni van a estar en los albergues. Aquí en los albergues hay gente honesta, trabajadora. Este jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y otra contra el estado de Illinois, argumentando que sus leyes, como ciudad santuario o estado santuario, interfieren con la capacidad del Servicio de Migración y Control de Aduanas de arrestar y deportar a migrantes. Señalan que la conducta de los funcionarios de Chicago e Illinois ha dado lugar a que personas delincuentes hayan quedado en libertad. Esta es la primera de muchas demandas similares por venir en contra de funcionarios que van en contra de las políticas antimigrantes del presidente Trump. Ayer Pam Bondi se convirtió en la nueva fiscal general de Estados Unidos e inmediatamente tomó acciones. Hoy se dio a conocer que ayer repartió este memorándum a sus empleados para endurecer las medidas contra los cárteles y organizaciones transnacionales. Ahí pidió acusar a sus líderes de delitos capitales, es decir, pedir la pena de muerte en su contra, terrorismo, entre otros relacionados con narcóticos y armas. En cuanto a la pena de muerte, ahí se informa que se suspenderá la revisión previa de los casos, algo que por ley existe, argumentando que estos grupos representan preocupaciones de seguridad pública. En el caso de miembros de bajo nivel sin estatus migratorio, propone su expulsión inmediata para ahorrar el pago en juicios, así como evitar detenerlos o extraditarlos desde el extranjero. Por último, pide a las agencias que consideren incluir las sustancias relacionadas con fentanilo en la lista de sustancias controladas y ampliar las normas para sancionar los delitos relacionados con su fabricación. En Michoacán, 3 policías del municipio de Queréndaro fueron asesinados por un comando que ingresó por la noche al municipio para realizar ataques en distintos puntos. Los oficiales estaban haciendo un patrullaje cuando fueron sorprendidos por los hombres armados. Además, otros 2 resultaron lesionados. En redes sociales se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve al menos un camión con blindaje artesanal que es seguido por otros vehículos. Además, pobladores difundieron un video en el que se ve a varios sicarios sacando de su casa a distintos hombres y ahí se ve cómo los suben a esta camioneta. En Guanajuato también hubo ataques contra elementos de seguridad. Ahí un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado, otro resultó herido durante una emboscada en la carretera Celaya-Villagrán. El ataque ocurrió a la 1 de la madrugada cuando los oficiales estaban haciendo un recorrido de vigilancia. Después los criminales huyeron. La alcaldesa de Villagrán, Cintia Teniente, condenó los hechos, ordenó a los policías de su municipio apoyar a las autoridades federales. Mientras tanto, en Guerrero, un policía estatal fue asesinado a balazos en un fraccionamiento de la zona norte de Chilpancingo. El cuerpo del oficial fue encontrado en la calle después de que habitantes de la zona hicieron un reporte de distintos disparos que se escucharon. La víctima fue identificada como Galindo Valente. Se encontraba fuera de servicio debido a que recientemente sufrió un accidente y que tenía incapacidad temporal. En más información de la violencia en el país, al menos 84 fosas clandestinas fueron localizadas en 9 estados durante la última semana de enero y lo que va de febrero. Ahí en el mapa la cantidad de fosas. De acuerdo con un recuento basado en notas periodísticas, Sonora, Chihuahua y San Luis Potosí encabezan la lista. También aparecen entidades como Sinaloa, Morelos, la Ciudad de México y Tabasco. La fosa ubicada en Tabasco está en el municipio de Nacajuca, dentro de una casa abandonada. Hoy hubo un cateo de la Fiscalía Estatal donde encontraron el cuerpo de una persona que no ha podido ser identificada. La casa está rodeada de otras que también están abandonadas con indicios de haber sido incendiadas o rafagueadas.
Otra fosa más localizada en el municipio de Yautepec, Morelos, ocurrió durante trabajos de colectivos de búsqueda y del gobierno. También la Fiscalía Estatal participó y la Guardia Nacional. En lo que va del año es la segunda fosa encontrada en Morelos. Y ayer en Xochimilco fue encontrada esta fosa clandestina durante una serie de cateos por la investigación del asesinato de una mujer de 50 años. En una de las casas revisadas por las autoridades había una fosa con los restos de un hombre. En el operativo hubo 2 detenidos, también droga asegurada por la Marina. Mientras en algunas entidades se encuentran restos de personas desaparecidas, en Berriozábal, Chiapas, el gobierno municipal mandó a la basura las fichas de búsqueda que pegaron familiares en el Parque Central el fin de semana. Los colectivos de búsqueda los habían puesto en el Parque Central, las calles aledañas del ayuntamiento, pero descubrieron que 4 días después había personal de limpia retirándolas. Luego de las críticas recibidas en redes sociales, el ayuntamiento informó en este comunicado que el coordinador de parques y jardines fue ya despedido por dar las órdenes de retirar las fichas de búsqueda. Al respecto, los familiares de los desaparecidos acusaron al alcalde, a Jorge Acero, de estar detrás de estas instrucciones y decidieron salir a las calles para volver a pegar las fichas de búsqueda, mientras el funcionario despedido ofreció disculpas públicas. Una mala decisión que yo tomé, personalmente, Carlos Aquino Cuello, igual ya se miraban unas rotas, otras que no estaban bien, le da un mal aspecto, pero bueno, en el fondo me di cuenta último que no debía haberlo quitado, pero los quitamos. Solamente quiero pedir una disculpa pública a todo el municipio por haberlo hecho eso. Eso también es una burla, ¿no? Nosotras no culpamos a las muchachas que se ven en el video. No sabemos si las despidieron, sabemos que despidieron al que es el encargado de limpieza y jardinería de ahí. Tampoco esa persona tiene la culpa, lo vamos a decir así. ¿Por qué? Porque hay familiares trabajando dentro de la presidencia y hay conocidos míos trabajando dentro de la presidencia donde a ellos no se les es permitido compartir una publicación o una ficha de búsqueda de mi hija Cassandra o de todos los desaparecidos que hay en Berriozábal. En la Ciudad de México hoy se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de la influencer Marianne, quien ayer fue detenida por apuñalar a la pareja de su exnovio en el fraccionamiento Parque Pedregal en Álvaro Obregón. La audiencia se llevó a cabo en un juzgado para adolescentes, ya que se informó que Marianne y la víctima identificada como Valentina tienen actualmente 17 años. La influencer Marianne fue acusada del delito de lesiones y el juez rechazó que llevara su proceso en libertad, por lo que su defensa pidió duplicidad del término constitucional. Mientras tanto, la familia de Valentina, la víctima, está pidiendo que la influencer sea juzgada por tentativa de homicidio, debido a que por este delito las penas y las medidas cautelares serían más severas que si se acusa por lesiones. Por cierto, en redes sociales se difundieron videos en los que aparece Marianne durante una pelea contra otra mujer supuestamente ocurrida en el restaurante Carlos and Charlie's en Acapulco. No supuestamente, ya verificamos si ahí ocurrió, es la isla y es el restaurante Carlos and Charlie's. En este video se aprecia que Marianne lanza una botella de vidrio a la otra joven, quien, según jóvenes que estuvieron presentes, consultados por este espacio, sería la propia Valentina, es decir, ya habían tenido una confrontación previa. Estas son las imágenes. Lamentamos comunicarles que el caso de Valentina, la vida de Valentina sigue en peligro. Está en terapia intensiva, está intubada y en coma inducido. Se está investigando el caso como homicidio. Ella recibió un ataque de más de 10 puñaladas. Como entenderán, esto no es cualquier cosa. Confiamos plenamente en el apoyo de las autoridades, que este caso no quede impune, que se haga justicia. Solicitamos el apoyo de nuestra señora presidenta, Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y la fiscal, Berta Alcalde. Toda la familia está súper indignada, pero estamos más molestos todavía porque nos acaba de llegar la información de que la corrupta fiscalía, y así lo marco, corrupta fiscalía en Ciudad de México, están haciendo los arreglos para dejar en libertad porque el agresor es menor de edad. Eso no puede ser posible. Puede salir libre una mujer que le metió 14 puñaladas a una niña menor de edad y decir que tiene derecho porque es menor de edad. Por el amor de Dios, en este mundo nadie tiene derecho a cometer tan arteros intentos de homicidio.
En Zacatecas, un joven repartidor de plataforma fue golpeado y torturado por policías, solo por hacer una maniobra conocida como caballito con la motocicleta en la que hacía su trabajo. En lugar de infraccionarlo, lo persiguieron, lo golpearon, lo querían obligar a declarar que era parte de un grupo delictivo. Gracias a que su padre es periodista, se dio cuenta de lo que pasaba, les fue a reclamar, lo soltaron. Es una historia de Omar Hernández. Que le toquen a uno de sus hijos, a ver, esta patrulla fue, estos fueron los que golpearon a mi hijo. Así, el padre de un joven torturado por la Policía Estatal de Zacatecas encaró a los uniformados tras ver a su hijo golpeado. El 31 de enero, Luis Guillermo Chávez, de 25 años y repartidor de plataforma, cometió el error de hacer un caballito en su motocicleta justo cuando pasaba una patrulla que le marcó el alto. Hice una conducción imprudencial y yo sabía que yo necesitaba mi multa, yo sabía que yo necesitaba el castigo que se me debiera de imponer. Guillermo sumó otro error al darse la fuga. Mientras era perseguido, llamó a su padre a través del casco. Tras regañarlo, el hombre le dijo que se entregara. Le dije que hay que ser más mesurado, más prudente y obedecer, pero aquí él también me contesta con otra pregunta. ¿Y cómo quieres que le haga si tenemos miedo de la policía? Guillermo detuvo su marcha dentro de una ranchería donde apenas estar frente a los policías comenzaron a golpearlo y lo acusaron de ser narcomenudista. Que yo traía drogas, que yo me dedicaba a vender drogas, que ellos me decían que dónde estaba la droga que yo había tirado. Narra que fue encapuchado y trasladado a un despoblado donde trataron de forzarlo a declarar bajo tortura que trabajaba para la delincuencia organizada. Me estaban grabando. Ellos me decían, dime que trabajas para un tal jefe, no sé, supongo que era un grupo delincuencial, para lo cual ellos ya me estaban grabando y me estaban diciendo, dime que trabajas para alguien. Cada que yo no decía lo que ellos querían, lo que ellos me decían que yo dijera, golpes sofocantes, golpes en el estómago, patadas. Tras constatar que Guillermo era hijo de un periodista, lo abandonaron en un despoblado identificado por las propias autoridades como zona de operaciones delictivas. Y me dijeron, rúmbale de aquí a no te vamos a matar. Ellos me dijeron, ahí están todas tus cosas, lo cual estaba mi casco, mi teléfono, mi dinero, supongo que ellos se lo quedaron. Y no supongo, ellos se lo quedaron. Su padre difundió lo ocurrido y recibió en respuesta incontables casos similares, la mayoría sin haber sido denunciadas, y acusa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de solapar estos y otros abusos de la Policía Estatal. Derechos Humanos tiene más o aproximadamente 20 denuncias en su contra y no hacen nada. No hacen nada de castigo porque se lo merecen, son unos delincuentes con uniforme, unos patanes y cobardes, además de rateros. Ninguna dependencia aceptó dar entrevistas del caso, pero la Fiscalía ya tiene en sus manos la denuncia por tortura. El servidor público debe tener esa vocación, pero también ser muy responsable en su actuar y en las obligaciones que tenemos. No se va a permitir ni se tolerará ningún tipo de situación, trátese desde el nivel que sea. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. Hay que temerle a la delincuencia y hay que temerle a la policía también. En la conferencia mañanera se presentó Cutzari, un proyecto de centro de diseño de semiconductores mediante el cual se buscará sustituir las importaciones de chips. En México, científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior podrán desarrollar estos nuevos diseños de este tipo de dispositivos, los cuales podrán patentarse de acuerdo con estándares internacionales y luego venderse a empresas públicas y privadas. Se espera que el centro esté listo este año y tenga sedes en Puebla, Jalisco y Sonora. El proyecto cubrirá varios aspectos. Proponer un marco legal y normativo para fortalecer la maduración y transferencia de tecnología en el tema. Promover ecosistemas que incluyan toda la cadena de proveeduría en polos de desarrollo. Incentivar la producción tecnológica en electrónica de semiconductores. Cuando alcancemos la consolidación en los eslabones de diseño y fabricación, completar el tercer eslabón de ensamble, pruebas y empaquetamiento, con lo cual habremos establecido los 3 eslabones de la cadena de proveeduría de semiconductores hacia el año 2030. Entonces tenemos que comercializar
digamos, esa transferencia de tecnología, sacarle provecho y que realmente esto tenga una rentabilidad para todos y todas. Y por eso también viene acompañado de modificaciones en la ley de la industria, bueno, de la propiedad industrial. En ese contexto, de manera paralela, se está trabajando con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, para la generación de un consejo consultivo que permita generar la transferencia tecnológica de la cual ya se ha hablado, con integrantes del sector empresarial, del sector académico, de personas científicas, y que puedan generar esa transferencia de la tecnología, de las patentes hacia el empresariado. Parte de este proyecto de desarrollo nacional, de desarrollo científico, de hacer de México una potencia científica y tecnológica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió sobre su plan para que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, aunque ahora dio a conocer más detalles, precisando algunas cosas a través de redes sociales. Trump dijo que la Franja de Gaza sería entregada por Israel a Estados Unidos cuando concluyan los combates. Actualmente hay un cese al fuego, no hay combates. Añadió que las comunidades palestinas serían reasentadas. Mientras Estados Unidos reconstruye la zona, reafirmó que ningún soldado estadounidense sería necesario para este proyecto. En medio de la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos, hoy Donald Trump firmó una orden ejecutiva contra la Corte Penal Internacional donde instruye sanciones financieras para quien colabore en investigaciones contra ciudadanos de su país y sus aliados. En la orden, Trump argumentó que la Corte ha participado en acciones ilegítimas contra Estados Unidos e Israel. Añadió que hubo un abuso de poder al ordenar el arresto del primer ministro Benjamín Netanyahu. Taide, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Se da ya la contratación de manera oficial de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey. ¿Ya? Desde hace unos días, a través de Grupo Multimedios, estuvimos dando la noticia de que había negociaciones. Incluso mi compañera Jennifer Cefot desde Madrid nos trajo las primeras declaraciones también de la directiva de Rayados cuando viajó justamente a España a cerrar algunos detalles que había todavía en este nuevo contrato que liga a Sergio Ramos con Rayados de Monterrey. Y bueno, también Jennifer Cefot nos manda las imágenes que veíamos hace unos instantes cuando Sergio Ramos va al Consulado de México para finiquitar todos los detalles y los documentos de trabajo para ya viajar a México. Alex lo hará el día de mañana junto con la directiva de Rayados de Monterrey, y el próximo domingo a las 12 del día pues será la presentación oficial ya de Sergio Ramos con el público de Rayados. Por supuesto, a través también, hay que mencionarlo, Alex, de Canal 6 tendremos todos los detalles, a través también de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Estaremos dando los detalles puntuales de esta nueva contratación de Rayados de Monterrey. Sin duda alguna, uno de los mejores fichajes que hacen en la Liga MX desde hace unos años. Hace algunas semanas, Alex, platicábamos del caso de James Rodríguez, que llegaba justamente a León. Hoy hablamos realmente también de un futbolista de nivel internacional que tiene 29 títulos. Vamos a ver rápidamente los títulos, porque imagínate, 29 títulos tiene a cuestas justamente Sergio Ramos, de 38 años, y bueno, entre ellos, por supuesto, consiguió la Copa del Mundo junto con España en el 2010, ahí lo tenemos, 4 veces campeón de la Champions League, 5 veces campeón de la Liga Española, entre, por supuesto, otros títulos. Te decía, todos ellos suman 29, así la nueva contratación de Rayados de Monterrey. Muy bien, pues mañana viaja a México, sí. El domingo la presentación allá en Monterrey. Gracias, Mine. Buenas noches. Buenas noches, pausa, volvemos. El fotógrafo de desnudos neoyorquino Spencer Tunick está en México. Se lo encontró mi compañera Leticia Sánchez Medel en Zona Maco. Contó a Milenio que tiene el sueño todavía de concretar obras en sitios emblemáticos de nuestro país. Por ejemplo, la zona arqueológica de Teotihuacán o el santuario de la mariposa monarca. I would like to shoot maybe in the monarch butterfly sanctuary, possibly maybe I have to say I'm going to still try for Teotihuacan. I'm not talking about 20,000 people. I'm talking about 3,000 people. Very controlled, very respectful. I'm just a catalyst, you know, to a Mexican artwork that's made by the participants. So it's performative. It's a collaboration. So it's about getting permission for a community to make an artwork. Uno hasta el fondo, Gilgamesh.
siguió al hombre naranja en su delirante camino de poder y venganza. Ahora resulta que Trump convertirá a Gaza en un lugar extraordinario, sin palestinos desde luego. Por fortuna, aún hay libros, como el que escribió David Grossman, cuyo título es El precio que pagamos y que acaba de aparecer en la editorial Debate. Lo que está sucediendo hoy es la concreción, dice Grossman, del precio que Israel tiene que pagar por haberse dejado arrastrar durante años por un liderazgo corrupto que lo ha llevado hacia el abismo, destrozando las instituciones judiciales y su misma integridad, Fuerzas Armadas y el sistema educativo, un liderazgo dispuesto a poner al país en peligro existencial, solo por salvar a su primer ministro de ir a la cárcel. Horroriza pensar que hemos colaborado durante años con todo ello. Pensar en la enorme energía, la actividad y dinero que hemos dilapidado mientras mirábamos pasmados a la familia Netanyahu y sus calamidades del tipo de Ceausescu. Pero no nos confundamos ni nos equivoquemos, dice Grossman, porque a pesar de todo, la ira que podamos sentir contra Netanyahu, contra los suyos y su proceder, el horror de estos días no lo ha provocado Israel, sino que el artífice ha sido Hamás. ¿Por qué? Aunque la ocupación sea un crimen, perseguir a cientos de civiles, a niños, a sus padres, a ancianos y enfermos, yendo por ellos uno a uno para dispararles a sangre fría, es un crimen todavía más atroz. Todo es muy raro, caracho. Como diría Ramón Gómez de la Serna, el cráneo es la bóveda alta del corazón. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.